¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantado de verles de nuevo, aunque sea en forma virtual, para hablar de las fuerzas que realmente mueven los mercados. Las fuerzas que mueven los mercados son muy pocas. El problema es que no son fáciles de identificar y además son cambiantes. Pero es que hay un segundo problema, y es que de ellas, o de problema o ventaja, y es que de ellas depende el 80-90% de los resultados de una cartera de inversión, llámese de fondos o de valores. La brújula este año, lo que marca la dirección o la fuerza más importante es la que llamamos nosotros la gran rotación. Ese movimiento en los mercados por los cuales se adelantan de lo que es la salida de la pandemia hacia la vuelta a la normalidad sin adjetivos. Ese proceso, que es tan importante como el que hubo anteriormente cuando el mercado pasó de la normalidad a la pandemia, como es lógico, la salida de la pandemia hacia la normalidad es importantísimo y es, como digo, la brújula a seguir. ¿Qué pasa con el dinero que sale de la renta fija? Afectado también por esta gran rotación. ¿Dónde va a ir ese dinero? Y sobre todo, ¿va a seguir saliendo? ¿Van a seguir cayendo los fondos de renta fija de largo plazo como consecuencia de la subida de los tipos de interés? ¿Es suficiente el castigo que han tenido o van a tener más? La rotación sectorial. ¿También ha tenido suficiente el Nasdaq? ¿Ya está en su sitio para este nuevo escenario? ¿O todavía podría perder más posiciones con este cambio tan importante de ciclo? Y en el otro sentido, hablando de ciclos, ¿qué pasa con los sectores cíclicos como el financiero o el consumo o los industriales que se ven beneficiados por esta gran rotación, por este inicio de la gran rotación? Bueno, vamos a analizarlo también. Los fondos de valor van a seguir yendo también como han ido últimamente, van a seguir superando los de crecimiento o es solo un espejismo. Vamos a verlo también. China, Europa, los emergentes, China por ejemplo, se va a quedar atrás como ha empezado el año, quedándose atrás, o al final los mercados se darán cuenta de que China es la fábrica del mundo y el crecimiento global, la vuelta al crecimiento global le viene muy bien. Europa se verá afectada por los retrasos en la vacunación, ¿en qué medida? Y los emergentes se verán afectados por lo que ocurra con los tipos de interés, con lo que ya está ocurriendo en los tipos de interés en Estados Unidos. En fin, vamos a analizarlo todo con un poquito más de detalle. En primer lugar, si sigue o no la gran rotación, la respuesta es que sí. La gran rotación sigue adelante porque la gran rotación acabará, o el proceso este de gran rotación en los mercados acabará un poco antes de que estemos ya en la normalidad. Cuando hayamos vuelto a la normalidad, hayan desaparecido las mascarillas, o por lo menos en gran medida, cuando la vida sea normal, habrá acabado este proceso de gran rotación en los mercados, simple y llanamente porque así funcionan los mercados. Se compra con el rumor, se vende con la noticia. Se compra, como hicimos nosotros en noviembre, que empezamos a cambiar la estructura de las carteras, con digamos, la percepción de que ya con la llegada de la vacuna llega la normalidad, se venderá o desaparecerá las posibilidades de ganar dinero cuando todo el mundo sepa que realmente ya ha vuelto la normalidad. Eso en cuanto a la gran rotación. ¿Qué va a pasar con otra rotación muy importante para los mercados y es el dinero que sale de los fondos de renta fija? Llevamos 2 meses que creo que ha quedado bastante claro. El aviso nuestro no era baladí, el aviso nuestro de que donde había bastante peligro era en la renta fija con la llegada de la normalidad y llevamos casi 3 meses en los cuales han subido muchísimo los tipos de interés de los bonos en Estados Unidos, bonos de largo plazo, algo menos en Europa porque evidentemente aquí siempre vamos con retraso. Ahora bien, ¿eso ha acabado o va a seguir? Bueno, nosotros creemos que eso va a continuar. Lo que pasa es que va a haber un receso y luego va a animarse de nuevo esa evolución, ese proceso de subida de tipos y sobre todo se va a ir contagiando a Europa. Ahora lo contamos con más detalle. ¿Qué más? ¿Qué ocurre a nivel, por ejemplo, sectorial? Hemos dicho, ¿qué ocurre con el Nasdaq? ¿Se va a quedar atrás? Definitivamente, nosotros creemos que sí, que no debemos de estar totalmente fuera de la revolución digital. Tenemos que tener posiciones en la revolución digital, pero no porque está ahí, es un hecho. Esto no ha cambiado. Fíjense la salida Stripe a bolsas, ha ido a unos precios altísimos porque el mercado sabe que por ahí van los tiros. Pero ¿en qué medida? Y a lo mejor hay que afinar un poco más el tiro, lo veremos también ahora. Lo que ocurre con los fondos de valor, ¿eso ha acabado? Preguntábamos al inicio. No ha acabado todavía. El proceso por el cual los fondos de valor y sobre todo la gestión activa de los gestores activos con capacidad de haber visto esta jugada
de la gran rotación, eso va a seguir en vigor porque no ha acabado, así de sencillo. Por lo tanto, los que se hayan percatado de esa rotación y sepan estar sacándole partido, sean de valor o no, porque no necesariamente tienen que ser estrictamente de valor, y ahora hablaremos de ese valor talibán, de, digamos, mirar solo el precio cuando hay que mirar, yo creo, otras cosas en el momento actual. Eso todavía sigue en vigor, pero con esos matices que ahora hablaremos con más detalle. Respecto a China, no creemos que deba desaparecer de las carteras. Creemos que sería un error pensar que China no va a seguir teniendo un protagonismo, por supuesto, económico, pero sin duda bursátil, en el momento que los mercados se den cuenta de que vamos a entrar en un proceso de consumo, de incremento de la demanda industrial muy importante, más de lo que piensa, yo creo, el consenso, y eso beneficia a China. Europa, bueno, Europa es una jugada que me recuerda mucho a cuando dijimos antes de la vacuna que la gente estaba vendiendo porque llegaba la segunda, creo, sí, la segunda ola del virus, y la gente vendía y nosotros decíamos, no vendan porque ustedes están ahora, tenemos realmente información confidencial. Sabemos que en muy poco tiempo vamos a tener ya la vacuna, ya era un secreto a voces, ¿no? No tan secreto, de hecho, lo decían los responsables de esas compañías que la fabricaban. Bueno, pues así ocurrió, por lo tanto, aquí nos vamos a vacunar mucho más tarde que los norteamericanos, mucho más tarde que los ingleses, llegaremos los últimos, como siempre, digo aquí en Europa, ya no solo en España. Pero ¿qué ocurre? Que eso no significa que no nos vacunen. Por lo tanto, el proceso de normalización económica sigue en Europa, y Europa es un continente con muchas oportunidades porque al ser una especie de indigente digital, pues ha sido especialmente machacado por esta pandemia. No funciona bien en una economía de confinamiento como un país como Estados Unidos, mucho más acostumbrado al comercio online y a los servicios online. Por lo tanto, a Europa le viene bien que vuelva a la normalidad, ya lo dijimos antes incluso del mes de noviembre y lo mantenemos ahora. Ahora se notará, puede haber un receso como consecuencia de este terrible retraso en la vacunación, pero no cambia el objetivo fundamental. Y respecto a los emergentes, ahí juegan dos fuerzas muy importantes, que son, por un lado, negativa la subida de los tipos de interés en Estados Unidos, pero otro lado, y positiva, el hecho de que estamos en un contexto en el que puede aumentar la inflación. Si la inflación sube mucho, beneficia mucho a los mercados emergentes productores de materias primas. Aclaro, nosotros hace tiempo que somos partidarios de tener en cartera emergentes asiáticos, pero no así emergentes no asiáticos, es decir, Latinoamérica, etcétera. Por lo tanto, los que dependen más de las materias primas. Pero cuidado, vamos a analizar si eso puede cambiar. Pero lo vamos a analizar ya con este detalle con los clientes de Nextstep, puesto que ya entramos en un plano en el que vamos a hablar de fondos concretos, de asesoramiento muy perfilado, incluso personalizado, y por lo tanto esto ya solo podemos dárselo a los clientes porque ya, como digo, entra en el tramo del asesoramiento personalizado. Si son clientes, manténganse a la escucha y a la visión, porque ahora entramos en los detalles sobre todo esto que hemos dicho anteriormente. Muchas gracias y espero verles de nuevo bien en estos vídeos en abierto, bien espero como clientes de Nextstep en breve para poder profundizar más todos estos asuntos.